Recibiendo en vivo aquí en estudios al doctor Álvaro Galeana. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto para mí, todo bien. Bueno, muy bien, muy bien. Hasta hace un tiempo lo nombrábamos como director pediátrico del Hospital Pereira Rosell. ¿Extraña esa gestión en particular? Bueno, se extraña, pero también estamos más tranquilos y es una carga de trabajo muy importante ser director del hospital pediátrico y realmente hoy estoy más tranquilo. Sigo trabajando en todos los otros lugares donde habitualmente trabajaba, pero tener la tranquilidad de que ya no tengo que estar en el hospital porque fueron muchos años de ir al hospital todas las mañanas, ¿no? Mucho tiempo, y cuando se dice centro de referencia, configura eso, una especie de mapeo de lo que pasa a nivel nacional. Todo se concentra ahí. Todo se concentra en el hospital pediátrico porque la especialidad pediatría y todas las subespecialidades de pediatría se hacen y se transmiten, se enseñan y se forman en el Pereira Rosell, y todo lo que vaya más allá de una operación como puede ser una apendicitis o otorrinolaringológica en otras partes, las operaciones más o menos importantes en el sentido de diferentes o difíciles se centran en el Pereira Rosell. Entonces, y la patología que sea rara o que no sea de todos los días termina siendo en el Pereira Rosell, y el Hospital Pereira Rosell representa un porcentaje, un número de pacientes en todo el Uruguay muy importante, y además el Uruguay tiene la facilidad de que de alguna manera, en el peor de los casos, en 5 o 6 horas estás desde la punta más lejos del Hospital Pereira Rosell del Uruguay, estás en el hospital. Entonces realmente está bueno, y eso sin duda genera una presión muy importante, ¿no? Álvaro, vamos a hablar de esta circulación de virus respiratorios, de esta configuración de enfermedades. También me gustaría detenerme en un momento sobre algunas cuestiones emergentes como la sífilis, por ejemplo, ¿no? que parece tener allí como un cierto empuje. Pero también me gustaría detenerme en un aspecto que tal vez ahora tengas suficientes elementos para apreciarlo. ¿Hay más violencia contra los niños? Yo creo que hay más violencia en general. Exacto. Sí. Y lo que sucede es que los niños y los adolescentes siempre pasaban un poquito desapercibidos porque no eran imputables de alguna manera. Hoy en día yo creo que es al revés, se los hace trabajar más en los fenómenos de violencia, porque el transporte de drogas y muchas veces los robos y las cosas más, los hechos más violentos que vivimos estos días son hechos por adolescentes, que se viene con la idea de que, bueno, si es adolescente va a salir al otro día de que lo metan preso. Entonces, de alguna manera hay que cambiar un poco las reglas de juego, porque evidentemente lo que es el narcotráfico, lo que es el movimiento de las drogas, está muchas veces en manos de mujeres y de adolescentes. Y tal vez tenés todas las credenciales para corregirme, pero la percepción que tenemos los ciudadanos comunes es que creció también la crueldad hacia el niño, hacia tu hijo, sobrino, ahijado, nieto o hijastro, lo que sea. Como que hubo realidades que debieron enfrentar en el Pereira en el último tiempo que realmente eran insólitas en otro momento. Sin duda, yo no sé si es la televisión, los medios, las redes, lo que sea, el nivel de crueldad ha aumentado. Entendamos que siempre existió crueldad y siempre se tapó un poco y siempre se dio por sentado de que mejor no difundir, mejor no decir, y las cosas igual ocurrían. Pero estamos de acuerdo que estamos viendo y viviendo un nivel de crueldad con los niños y de maltrato con los niños que es pasmoso. Yo he tenido conversaciones con médicos forenses que atendían niños maltratados y que me decían: nunca en mi vida vi una cosa igual. Decías hace un ratito, algo habrá que cambiar desde tu condición de pediatra, de médico, experto en estos asuntos, que tuvo un altísimo cargo de dirección. ¿Cuál es la prioridad para el cambio? Bueno, la prioridad es humanizarnos todos un poco más, ¿no? Ser todos más humanos. En la medicina a veces cuesta un poco y creo que tenemos que ir más abajo, ser más humildes los profesionales, ser más humanos y ser
menos ver las cosas desde arriba como una cosa distinta. Que no se naturalice, por ejemplo. Claro, eso. no solo que no se naturalice, sino que seamos nosotros más humanos. Si vemos que le decimos a un paciente alguna cosa difícil de lograr por el paciente, yo a veces me enojaba mucho en el hospital ver una madre con su niño en brazos, con una receta, me dijeron que tengo que ir al laboratorio a que le saquen sangre. Y la mujer pobre, que viene del interior, perdida en el hospital, buscando el laboratorio, nadie la miraba, eso es un poco deshumanizar. Entonces, y eso son pequeñas cositas que van generando ciertos niveles de violencia que uno no se va dando cuenta. Si hay alguien que hay que llevarla a un laboratorio, pues me levanto, camino, la alcanzo, la trato de usted, porque no es porque sea en el Pérez Rosell, la trato de madre, como casi despectivamente, sino la trato de usted, señora, aunque tenga 18 años y tenga un bebé, la trato como señora, como persona, y a veces eso en los ambientes públicos puede ser un problema de manejar. ¿Las propias circunstancias embrutecen a veces? Y bueno, las circunstancias de vida donde están viviendo estas personas, a veces realmente es complicado asumir el cuidado de esas personas. ¿Y el médico no tiene una tendencia a blindarse ante todo eso? Sí, claro, pero el médico también a veces se Digo, transforma. el médico, el equipo, ¿no? El equipo médico, como siempre, hay de todo. Hay personas que se brindan enteramente y hay personas que lo dejan un poquito para el costado. O sea, creo que la actitud de los médicos, no de los médicos, del personal de salud, de respeto a las personas que están necesitando concurrir a un servicio de salud, debe ser muy importante y debe ser enseñado o reenseñado. Vamos a aspectos bien puntuales que mencionábamos antes de empezar la entrevista. Hay un incremento en las infecciones respiratorias, sobre todo en niños, hay como un empuje allí, más allá de que el sistema todavía responde. ¿Te llama la atención? No me llama la atención porque es lo que ocurre habitualmente. Quizás este año está ocurriendo un poquito más tardíamente de lo que ocurre en forma habitual. Sin embargo, todo llega a su momento y empezamos con mucho virosis respiratoria ya desde hace un tiempito, con mucho predominio del influenza virus como gran agente causal de las infecciones respiratorias. Ya a esta altura el BRS es el gran productor de bronquiolitis, se está afectando y es hoy en día el agente predominante de infección respiratoria en los bebitos, en los niños menores de 1 año, y eso es algo a tener en cuenta porque es el gran causante de morbilidad posterior. O sea, los niños después de las bronquiolitis por BRS quedan un tiempo mal desde el punto de vista respiratorio, muchas veces requiriendo inhaladores, requiriendo corticoides y con reiteración de episodios de broncoespasmo. Y entonces, hoy en día, año 2025, tenemos que ser conscientes de que existe una prevención para el BRS. La vacunación de la madre entre la semana 32 y 36 del embarazo es una de las opciones, es excelente y seguramente está vinculado con que haya habido algo menos o por lo menos más tardíamente, de aparición del BRS. Igual ahora están apareciendo y se debería contar, como hemos propuesto, no solo con la vacunación materna, sino con la administración a los bebitos cuando no han recibido por alguna razón, la madre ha recibido su vacuna, los anticuerpos monoclonales, un medicamento que se llama Nirsevimab, que si se administra en el momento que el lactante empieza la temporada de invierno, le genera a ese bebé 6 meses de protección para la bronquiolitis, lo cual genera que esos primeros meses de vida ese niño esté protegido y ni siquiera tiene que montar una respuesta inmunitaria, ya se inyecta y se administra y al otro día ya está esos anticuerpos circulando. Entonces es algo que ya lo hemos hablado con las autoridades de salud, sin lugar a dudas. Queremos que se termine de instalar de manera de lograr tener las dos ramas de la prevención, la vacuna materna y el Nirsevimab para aquellos niños que por alguna circunstancia su madre no recibieron la vacuna. Recuerden que las bronquiolitis por BRS lo más grave es sobre todo en los prematuros, y muchas veces los prematuros justamente la madre no llegó a recibir la vacunación porque no llegó a ella, nace en la semana 31 o 32 cuando la madre todavía no había recibido la vacuna. La madre tiene que recibir la vacuna, pasar 15 días antes de que nazca el niño y recién allí ese niño, si nace después de 15 días
de haber recibido la vacuna, va a tener anticuerpos en su sangre. Si no, no los tiene, porque le das la vacuna a la madre y al otro día nace el niño, tampoco va a tener anticuerpos. Entonces, para esos casos, la otra herramienta, el anticuerpo monoclonal, el nirsevimab, que con eso realmente es donde más efectivamente se ha habido un cambio a nivel mundial con respecto a la cantidad de casos de BRS que hay en las unidades de cuidados intensivos. Hoy tenemos más del 50% de los niños consultando o internados por BRS, entonces, si bien es mejor que antes, todavía se puede mejorar bastante más. Estamos hablando con el doctor Álvaro Galeana y tu reflexión, Álvaro, me lleva a preguntarte si también allí se debe asociar ese problema que tenemos respecto a los controles en la maternidad. Si seguís advirtiendo allí que es necesario mejorar ese aspecto. El control de embarazo sigue siendo la herramienta fundamental para tener un hijo sano, que nazca en el momento adecuado y que se desarrolle en forma normal. La falta del control de embarazo puede asociarse específicamente vinculado en esta época del año con la bronquiolitis, pero cuando hablamos de sífilis con natal, y hoy lo comentábamos más temprano, tú me lo preguntabas, la sífilis con natal o congénita, la sífilis que tiene el niño es habitualmente está vinculado con una falla en el control del embarazo. Y si se controló el embarazo, con una falla en la administración de tratamiento a la mujer embarazada y en una falta de seguimiento de esa madre y ese bebé que nacen con una posibilidad. Ojo, a veces hablamos de sífilis o hablamos de posibilidad de sífilis. A veces un BDRL positivo no necesariamente quiere decir que el niño vaya a tener sífilis, pero bueno, hay que hacer un seguimiento, hay que decidir si se trata o no se trata, más que todo en cuanto a eventualidad de que pueda ser realmente sífilis con natal o no, o simplemente anticuerpos transferidos pasivamente, y sobre todo control de la pareja o las parejas de la mamá del niño, porque la enfermedad es una enfermedad de transmisión sexual y si no se trata a la pareja, es como que no se trata. O sea, si se mantienen relaciones sexuales y la madre recibe un tratamiento, pero su compañero no, y después vuelve a tener relaciones sexuales, se vuelve a infectar, y eso hace que quede como, no, la madre ya recibió el tratamiento, ya no es para preocuparse, y al contrario, hay que preocuparse porque el niño se puede infectar. Y ojo, la mayoría de los niños nacen asintomáticos, ¿no? Es la excepción que nazcan con sintomatología. En general, el niño que nace con sífilis asintomático va a presentar a los 20 días, un mes, 2 meses, 3 meses de vida, una sintomatología muy florida y puede ser extremadamente grave. De hecho, se mueren a veces niños con sífilis porque se diagnostica en forma muy evolucionada, y por más que se haga el tratamiento es muy grave y puede ser muy grave y puede generar daño neurológico severo, daños osteoarticulares, daños de todo tipo, o morirse el niño. En el caso de la sífilis, como acabas de mencionarlo, justifica tratamientos detallados, profundos, sostenidos en el tiempo, ¿pero se cura? Se cura 100%. La sífilis, una vez que se trata, se cura. Se cura la madre, se cura el padre y se cura el niño. Sin secuelas. Sin secuelas cuando se trata en forma adecuada, en el momento adecuado. 100%, y se trata con un antibiótico que no es difícil de administrar, no es difícil de conseguir y tampoco es caro. Simplemente hay que hacer el diagnóstico adecuado y después el seguimiento. O sea, no es cuestión de que le pongo y veo. Seguir con una lupa en los pasos del niño, la evolución de ese niño, los pasos de la madre y compañeros, confirmar que se haya confirmado, que se haya tratado el compañero, que se haya tratado la señora, que se haya mejorado. Bien, doctor, ¿sigue existiendo esa brecha cuando hablamos de acceso a la información? Porque los agentes sanitarios, nos consta, están todo el tiempo muy preocupados en difundir la importancia de la vacunación, la importancia del control de embarazo, de los tratamientos, de los seguimientos. Ahí hay un compromiso notorio y mayoritario. Pero sigue existiendo esa brecha en la resistencia al control, por ejemplo, de acuerdo a los sectores sociales, aquellos más vulnerables son como más reacios. Sin duda, en general sí, y los embarazos, sobre todo cuando ocurren en mujeres adolescentes, es más difícil porque a veces ni la madre de la adolescente que está embarazada se entera de que su hija está embarazada hasta que tiene 8 meses de embarazo.
entonces se esconde. Entonces, fundamental no responder agresivamente a la situación del embarazo de la chiquilina, de las adolescentes. Ha caído igual ese número, ¿no? Ha caído porque se ha autorizado está autorizado el aborto en determinado periodo, si se detecta el embarazo en determinado periodo del embarazo. Entonces, eso hay que trabajarlo bien. Creo que hay que ir hasta un poco antes. Tener relaciones sexuales tiene que ser con conciencia, con conocimiento. No es solamente animales que actúan sobre sus impulsos, instintos y tienen relaciones sexuales. Somos seres humanos, podemos razonar, podemos entender. Tener relaciones sexuales para las chiquilinas adolescentes tienen que saber los riesgos que tienen del embarazo, los riesgos que tienen de agarrar SIDA o de infectarse con HIV, con SIDA o con Neisseria gonorrea o con sífilis. Sí, Estamos viendo también aumento de la sífilis, pero también aumento de la gonorrea en adolescentes. Entonces, ojo, hay que saber manejar el tener relaciones sexuales. Si eso se maneja en forma adecuada, evitamos los abortos. Está bueno que puedan recurrir al aborto, al cese del embarazo, pero deberíamos tratar de evitar que tengan que recurrir al aborto, porque no es un fenómeno que pase desapercibido para una mujer para el resto de su vida. Se va a acordar el día que se tuvo que hacer un aborto. Quedé pensando en la alienación que muchas veces provoca el consumo de sustancias, donde es muy difícil entablar esa fase reflexiva respecto al acto en sí, ¿no? Exacto. Eso también es un problema. Pero bueno, ahí está lo que es la enseñanza primaria y lo que es después la enseñanza secundaria y el apoyo para esos adolescentes y esas adolescentes que tienen relaciones como forma también a veces de plantear su enfrentamiento a los problemas de su vida. Y ustedes se enfrentaron también cientos de veces trazas de cocaína en recién nacidos, trazas de sustancias, ¿no? Es un hecho que se busca sistemáticamente y sin duda que se ha planteado y que es un problema también de salud para ese bebito. Las recomendaciones en este momento del año, Álvaro, pasan precisamente por eso que mencionabas, la vacunación, tener un esquema bien ordenado y después los consejos más, digamos, tradicionales, ¿no? Sí, cómo no. En cuanto a infecciones respiratorias, se dice, sí, específicamente. O sea, separemos bien lo que es sífilis y infecciones ahora vamos postnatales. En infecciones virales respiratorias, los criterios de siempre, saber que virus respiratorios siempre existen, que las personas pueden tener una enfermedad banal, pero otras pueden tener una enfermedad severa. O sea, que tú tenés la enfermedad banal, pero cuando se la transmitís a otra persona, la otra persona puede tener una enfermedad severa. Los virus respiratorios son más o menos los mismos de siempre. Quizás influenza ha sido un virus muy predominante en esta temporada, pero ya tenemos BRS, pero además hay una miríada de virus que producen infecciones, y no olvidarse que el COVID sigue existiendo, que hay modificaciones, que sigue mutándose, que apareció Frankenstein ahora. Apareció una cepa Stratus o Frankenstein también, que es generada por aparentemente dos cepas que se unen y que se genera una mutación, que es una cepa que no parece ser más grave o no parece asociarse con mayor mortalidad, pero podría sí generarse una situación de evasión inmunológica, o sea, que tenés que tener mucha cantidad de anticuerpos circulando para lograr evitar que te infectes. Entonces eso nos llama a estar atentos a vacunarse para el COVID, en particular las personas que tengan de 60 años en adelante o que tengan factores de riesgo, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, alteraciones del hígado, alteraciones inmunológicas, enfermedades reumatológicas que se asocian con medicación. Porque sí aparece, y lo llamativo ha sido que en el mes de julio, para la segunda semana de julio, prácticamente el 60% de esos aislamientos de COVID, de cuando se hicieron los estudios, porque no siempre se hace el estudio, normalmente te haces un test de COVID, no te dicen cuál es la cepa, te dicen si es positivo o es negativo, pero en los laboratorios de referencia se hacen los estudios y se ha constatado un 60% de hallazgo de una cepa nueva, que es esta, Frankenstein denominada, para darle un poquito de color a la cosa, y
que se asocia con enfermedad, se asocia con fiebre, con dolores musculares, etcétera, y con afonía y disfonía clínicamente muy evidente, que no era uno de los síntomas habituales del COVID, de las COVID hasta ahora, claro, que hemos tenido. Sin embargo, recordar que sigue siendo unas variaciones dentro del grupo de Omicron, de manera que la inmunidad generada por las vacunas que se usan en nuestro país en este momento sigue siendo efectiva, aunque haya necesidad de más anticuerpos. Bueno, lo que nos debe hacer es, acordémonos de que tenemos que estar al tanto, adecuar las vacunas, en particular a ciertas poblaciones. ¿Y qué información manejás? Ya estamos prácticamente en el cierre, respecto a los procesos de vacunación, porque puede entenderse que hay una baja percepción del riesgo actualmente, que hay una actitud, si se quiere, un poco más distante respecto a la posibilidad de vacunarse, que bajamos la guardia. ¿Lo notás así? Sí, porque, bueno, de alguna manera como que la concepción general es que COVID ha desaparecido, que ya no existe. Y no es así. En el mundo sigue existiendo. En Estados Unidos están también muy preocupados por la cantidad de casos que hay y por cómo ha progresado en poco tiempo. En Estados Unidos se hablaba de cifras de cerca de 30% de la aparición de esta nueva cepa. Vuelvo a decir, no parece ser más virulenta específicamente porque no tiene mucha capacidad de generar neumonía, pero sin embargo sigue siendo un hecho importante, porque el COVID no solo genera problemas cuando afecta a una persona con inmunocompromiso, sino que aún no en una persona con inmunocompromiso hay un 5 a 10% de personas que tienen COVID que lo transcurren como una virosis respiratoria, pero quedan con la sintomatología post-COVID, el síndrome post-COVID. Y eso es 5 a 10%, no es poca gente, y puede estar varios meses molesto, con cansancio, con niebla a nivel neurológica, mental, con sensación de dificultad neurológica y sensación respiratoria compleja. Entonces, son cosas importantes a tener en cuenta y a estar atentos, y hay que respetar al COVID, que ha matado a tanta gente. Hay que respetar al COVID porque puede. Este hecho de que vaya mutando, también, por más que no sean más virulentos, te está diciendo a vos que el virus no está quieto. Si el virus cambia su proteína de espícula, que es la que infecta las células, disminuye la inmunidad, o sea, la inmunidad ya no puede a veces inactivar esa espícula y favorece el virus, y nadie sabe si no puede de alguna manera en esas mutaciones generar situaciones más violentas, más graves, más agresivas. Bien, si me permitís, sé que tenés otro compromiso importante, quiere decir que te vamos a dejar en libertad en los próximos minutos, pero una breve pausa, Álvaro, porque después querría conocer tu opinión sobre lo que quedó de la pandemia respecto a la confianza en las vacunas, o su contracara, la desconfianza. Si el debate generado en torno a las vacunas también provocó que mucha gente lo piense un par de veces antes de ese proceso. Pero me lo respondes luego de la pausa. ¿Cómo no? Nos permitimos extender un tiempo esta instancia, esta entrevista que siempre da mucho gusto con el doctor Álvaro Galeana, para preguntarte eso, Álvaro, si la pandemia en materia de prevención dejó la importancia de la vacuna, pero a su vez, si también allí las dudas en torno a los procesos de vacunación generaron como ciertas reticencias en la gente actualmente. Creo que bueno, Uruguay siempre ha sido un país muy respetuoso de las vacunas históricamente, y de repente si miramos un poquito para atrás, cuando sale la vacuna HPV, se genera toda una situación de que la vacuna, y se desmayaba la gente, y una chiquilina se desmayó y se desmayaron 3 y era la vacuna. No. Eso ha demostrado que no existe, que cualquier persona se puede desmayar, pero me puedo desmayar yo cuando me dan una vacuna, porque eso es una descarga vagal de nuestro sistema nervioso autónomo que podemos no poder controlar, y los chiquilines se sacan sangre y también se desmayan. O sea que hoy se ha demostrado que el HPV disminuye francamente, y los controles para el cáncer de cuello de útero en las mujeres son... es clarísimo la respuesta, lo que ha sido la utilización de la vacuna HPV, tanto en niñas, en adolescentes mujeres, o en varones, porque hay que darle los dos, y eso disminuye la transmisión. Después, por supuesto, con la pandemia y con el surgimiento de una vacuna que
en vez de surgir en 10 años como surgen normalmente las vacunas, surgió en un año, generó muchas dudas y mucha gente se subió un poco a decir que esto era un veneno y que esto eran los laboratorios y que esto era, bueno, esa teoría de conspiración de que estaba todo pensado para ganar plata y hacer. También hemos visto mucha gente morir por COVID y posterior a la instalación de la vacuna, la gente se dejó de enfermar y dejó de morir. La muerte desaparece a partir de la instalación de la vacuna. Después empiezan las variaciones en las cepas y cambian también las vacunas y hoy en día estamos en un proceso que decimos estamos bien porque globalmente no parece ser hoy el COVID una enfermedad severa o preocupante, pero eso es gracias a las vacunas. Las vacunas, cuando se dejan de dar, las enfermedades reaparecen. Cuando muere un niño en Estados Unidos por sarampión, un niño de 2 años por sarampión, porque los padres no lo querían vacunar, y se muere a los 2 años de edad por tener sarampión, entonces ahí nos damos cuenta de que cada vez que empiezan estas ondas de no vacunar, empiezan a aparecer las consecuencias de no vacunar y una enfermedad totalmente prevenible, viral como el sarampión, pasa a ser una enfermedad mortal en niños pequeños. Entonces, lo que creo que en nuestro país hoy en día no estamos en una situación que la gente tenga un rechazo importante post pandemia de la vacuna. Creo que la gente apoya las vacunas siguen siendo medicamentos extremadamente útiles, siguen siendo extremadamente buenos y cuando aparecen las enfermedades, si surgen las vacunas, ahora surgió también las vacunas de las meningitis y se está instalando en nuestro Sistema Nacional de Vacunación las vacunas para meningo B y para meningo ACYW. Bueno, todo eso es positivo, la gente se vacuna porque sabe que con las vacunas se previenen enfermedades. Sí es cierto que todas las vacunas, desde la BCG al nacer en adelante, todas pueden producir efectos adversos o pueden producir efectos colaterales. Sin embargo, siempre que una vacuna está instalada, se ha estudiado profundamente y hay una diferencia sustancial entre el beneficio que brinda a la población esa vacuna que la eventualidad de un efecto adverso, porque la gente piensa, por la vacuna me pasó eso, pero muchas veces no piensa que si no hubiera tenido la vacuna se podría haber tenido la enfermedad y hubiera terminado igual o peor que por el efecto adverso que tuvo. Entonces, creo que creo que eso es claro, y la gente, la calidad de vida y la posibilidad de vivir más tiempo la tiene la gente desde que se utilizan las vacunas. Así que creo que no noto además en nuestra población, en el Uruguay, un rechazo a las vacunas. Hay personas que tienen susceptibles o que tienen sus temores. Hay que respetarlos esos temores, hay que explicarles que tomen su decisión, que no vayan a vacunarse pensando que les va a hacer daño, porque si no, yo prefiero que no sea así, que se vacunen sabiendo que la vacuna les mejora la calidad y les evita enfermedades que pueden ser graves. Doctor Álvaro Galeana, como siempre, muchas gracias. Un placer para mí, un saludo a todos ustedes.